Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y estamos pero encantados de la vida de poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Es verdaderamente fascinante poder ver a los seres humanos, escucharlos y sentir su presencia en nuestras vidas, ¿verdad? Escuchar a los niños, escucharlos correr, discutir, dialogar, enojarse y todas esas cosas bonitas que son propias de la infancia, ¿verdad? Es la intrepidez de los niños. Pero bueno, el, el día de hoy estamos aquí porque tenemos un tema y el tema es el sexto paso de Neuróticos Anónimos, donde vamos a meditar este paso para crecer en la comprensión, el entendimiento de estar enteramente dispuestos a permitir que Dios nos liberase de nuestros defectos de carácter, ¿verdad? Bueno, y para esto, pues por aquí está la compañera Josefina, aquí en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro fuera de serie. Está la compañera Josefina. Ella va a estar acompañándonos con la lectura y la coordinación. Así es que adelante, Josefina. Bendecida mañana para todos los que se encuentran hoy o nos encontramos hoy con el don más preciado, el don de la vida. Miembro de comunidad de 12 pasos, detonante el alcohol, feliz y agradecida en gratitud con Dios y con mis semejantes, foro de libre expresión, conciencia, un foro de libre expresión, ¿verdad? Palabra en acción. Gracias por concederme el voto de confianza y tener el privilegio de servirle a Dios y a mis semejantes. Y la lectura del día de hoy, ¿verdad? Eh, es la reflexión de Neuróticos Anónimos, hoy día 12 de junio 2026, se titula Está encararme para poder cambiar. Cualquier persona que evite conocerse honestamente a ella misma está destinada al fracaso. Él no se recuperará hasta que se encare a sí mismo honestamente. Puede que una persona logre algún alivio temporal con la práctica de algunos de los pasos, pero no se recuperará hasta que los practique todos, incluyendo el inventario honesto, en la mejor forma de que sea capaz. Cuando este análisis honesto es logrado, el individuo es otra persona, ya que ha visto algo que él no sabía antes y puede hacer algo para corregir sus defectos de carácter. Aquellos que gustan de la investigación, mayor información en la página 96 del libro de las leyes de la enfermedad y mental y emocional. Comparte un miembro de Neuróticos Anónimos lo siguiente, dice: viviré el solo por hoy. Haré que cada día sea de preparación para mejorarme. Admitiré mi impotencia ante la enfermedad. Dejaré atrás mi tristeza, angustia, desesperación y todas esas emociones destructivas que me hacen daño y destruyen mi vida. Seguiré adelante hacia una nueva vida, realizando mi inventario diario
siempre de la mano del apadrinamiento, aceptando a mis compañeros, a mi familia y a toda la gente, aprendiendo a vivir con sus diferentes maneras de ser, poniendo en práctica todo lo aprendido y si fallo, me perdonaré, aceptando que solo soy una persona enferma en proceso de recuperación y que tengo la oportunidad de volver a empezar a cada momento de la mano de un poder superior. Bueno, pues fíjense en que pues yo llegué en el 92, tenía 18 años cronológicamente, estuve casi 3 años y no pude entender y comprender la magnitud de la enfermedad llamada alcoholismo, donde hablaban de males más profundos. Y pues me fui de la comunidad de 17 años. Como consecuencia, la enfermedad pues fue aumentando. Si bien es cierto, los primeros 15 años no hubo alcohol, pude permanecer sin alcohol. Sin embargo, de esos males más profundos que se menciona, ¿verdad? Pues, eh, pues es la separación de la fuente de vida. Estaba separada del que sí puede y tiene el poder. Y pues pues, como alcohólica, ¿verdad? Pues es normal que siendo alcohólica y que no esté viviendo el programa, pues es normal que beba. Y volví a beber, terminé bebiendo todos los días. Sin embargo, se me dio una segunda oportunidad y regresé. Crucé la puerta por segunda vez. Y en esa ocasión pude, ¿verdad? Eh, darme cuenta de que efectivamente soy una enferma del alcoholismo y el dejar de beber o parar de beber, si bien es cierto, es importante, sí lo es, pero no es más que el inicio para enfrentar mi real naturaleza humana, mi parte humana enferma, enferma la mente, para todo relacionaba el alcohol, enfermo el cuerpo porque el alcohol, el primer trago me llevaba a querer más y no es más que el resultado de la separación de Dios. Es decir, no existía Dios en mi vida, aunque vengo del mundo de la religiosidad, pero no existía, porque una cosa es hablar de Dios y otra cosa es creerle a Dios, o sea que yo puedo contar con Él. Yo le tenía mucho miedo, yo me consideraba, ¿verdad?, una persona muy mala, ¿sí? Pero no sabía qué hacer ni cómo salir de ahí. Yo no sabía. Yo lo único que quería era una vida diferente, pero no sabía cómo hacerle. El mundo literalmente me estaba aplastando. Y lo más triste y despiadado de esto es que me vas a creer que regresé, después de esos 17 años que me fui, regresé teniendo todo lo que un día yo creí que cuando lo tuviera iba a ser feliz y no lo era. Podía estar rodeada de personas, de esos seres queridos a lo que le llamamos familia, para aquellos que son solteros, por los padres, los hermanos, para aquellos que son casados, pues el esposo, la esposa, los hijos, ¿sí? Para aquellos que trabajan, ¿verdad? Que buscan el sustento, el pan de cada día, pues los compañeros de trabajo. Pues yo tenía todo, pero no era feliz. No me sentía libre, me estaba prisionera. Y pues en esta reflexión habla, ¿verdad? El que no conoce su historia la vuelve a repetir.
Entonces, hoy sé que yo estaba separada de Dios. Hoy sé que yo no vivía de acuerdo a la voluntad de Dios y no me iba bien porque soy parte de su máxima creación y tenía un propósito, una misión. Y hoy que me tenga aquí con el don más preciado, con el don de la vida, que hoy que conozco esa naturaleza humana, pecaminosa, enferma, saber que estoy en el mundo de los iguales, porque dice él, no son palabras mías, ¿eh? Y perdón por lo que voy a decir. Dice que no hay uno en el universo que sea bueno, no hay. Todos los seres humanos en algún grado estamos enfermos espiritualmente, estamos separados. Pero está muy interesante porque fíjate que ocupándome del plan de 24 horas, tomando pequeñas acciones, como no llevarme ese primer trago, por ejemplo, en mi caso, si no he de decir palabras de amor, morderme la lengua, o sea, someterme. Y ha sido un proceso muy interesante, muy doloroso, imposible humanamente poderlo transitar, imposible, pero sí acompañada de seres humanos que también están enfermos y algunos están bien enfermos, pero bien y con muchos años en la comunidad. Entonces ver eso a mí fue un reto. Entendí que no iba a ser fácil, pero había uno, dos, máximo tres personas para no mentirte, dos, tres máximo, que se veía algo en ellos, eran varones, no había ninguna mujer, yo no vi ninguna. Y tenían algo que no te lo sé explicar, pero atractivo, así como si no pasara nada, como si estuvieran dormidos, ¿no? Un estado de quietud, una tranquilidad. Y yo dije, quiero. Entendí que no iba a ser fácil. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Solo por hoy, solo por hoy, haré todo, lo que sea, para no llevarme ese primer trago y para tratar con la regla de oro. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente servicio, porque fíjate que este es un principio sumamente poderoso, muy interesante, y este pues nos lo va a compartir nuestro compañero, ¿verdad? Amigo, hermano, Víctor Javier. Y bueno, Víctor Javier, ¿qué decirte a ti, corazón? Pues si siempre que estamos, sabemos que contamos contigo. Gracias por ser un instrumento que está al servicio de Dios, ¿verdad? Y con la intención de colaborarnos a nosotros, tus semejantes. O sea, estás trabajando. Muchas felicidades. Y ahí viene la lectura. Dice así, Víctor Javier. Dice, los que hemos evadido llegar a estos extremos, estamos propensos a felicitarnos de ello. Sin embargo, viene una pregunta. ¿Podemos hacerlo? Después de todo, ¿no ha sido el egoísmo puro y simple lo que nos ha permitido evadir los extremos? No hay gran esfuerzo espiritual de por medio en tratar de evadir excesos por lo que se nos castigaría de todas maneras. Pero ¿dónde estábamos cuando se trata de los menos violentos de esta misma clase de defectos? Lo que debemos reconocer ahora es que nos regocijamos de algunos de nuestros defectos. En realidad, los queremos. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta sentirse un poco superior y aún muy superior de los que nos rodean? ¿No es cierto que dejamos que la codicia se ponga la máscara
de la ambición. Pensar en que nos agrade la lujuria parece algo imposible. Sin embargo, ¿cuántos hombres y mujeres hay que hablan de amor y creen lo que dicen para poder ocultar la lujuria en un rincón oscuro de sus mentes y aún manteniéndose dentro de los límites convencionales? Muchas gentes tendrán que admitir que sus excursiones sexuales imaginadas están a veces disfrazadas de sueños románticos. Podemos hasta gozar con un estado colérico que creemos justificado. De una manera perversa puede causarnos satisfacción el hecho de que muchas gentes nos resulten molestas, porque esto nos da un sentido de superioridad, una forma amable de asesinar personalidades. Es la murmuración espoleada por la ira. También tiene sus satisfacciones. En este caso, no estamos tratando de ayudar a los que criticamos, estamos tratando de pregonar nuestra hipocresía. Adelante, Víctor Javier. Bien. Los defectos de carácter o patrones de conducta negativos o memorias de reacción son estos parte de nuestras vidas. Pero el decir que nos vanagloriamos por no tener excesos, ¿acaso no ha sido el egoísmo el que nos ha ayudado a no tenerlos? Y aquí me hace pensar en esta frase de que el egoísmo nos ha ayudado a no tener excesos. ¿Por qué? ¿Por qué el egoísmo? No está diciendo la soberbia, no está diciendo el orgullo. En el original habla del orgullo. ¿Acaso el orgullo no ha sido eso lo que nos ha tenido atados para no llegar a los excesos? Aquí en realidad no hay ningún esfuerzo espiritual, dice. O sea, nada de lo que nos podamos vanagloriar. Y cuando habla del egoísmo, alude al amor propio. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que deseamos? El doctor Bob decía, bueno, ¿a quién no le agradaría apurarse un par de cervezas sin que les pasara nada, ¿no? Es lo que hemos estado deseando toda la vida. Y cualquiera que pueda hacerlo, pues nos quitamos el sombrero delante de esa persona. Si antes fue intemperante, es decir, que no tenía dominio y ahora tiene un dominio, pues nos alegramos por eso, porque nosotros hemos luchado durante mucho tiempo para beber como para beber socialmente, pero nunca lo logramos. Así que eh, hablar del poder de la abstinencia o el poder de ingerir un par de cervezas sin que te pase nada, pues es un dominio propio. Sin embargo, es una situación de que alguien pueda tener este
esta, esta acción de ser un bebedor social y que pueda apurarse un par de cervezas sin que pase nada. ¿Y cuál es su jactancia sobre los que beben demasiado? ¿Cuál es su orgullo? Si al final de cuentas, ¿acaso no es una condición de su cuerpo? Porque no nació con la predeterminación de ser alcohólico. Pero debe de estar otra fuga en su vida que no sea el alcohol. Puede ser que sea iracundo o depresivo. Alguna otra cosa debe de tener que no puede controlar y que lo sabe perfectamente bien, pero que no lo admite. Porque si hay algo que no se puede esconder, es la drogadicción y el alcoholismo. No se puede esconder porque eso se nota a leguas. Tampoco se puede esconder la ira. Una persona que tiene un corazón amargo no puede esconderlo. ¿Cómo lo va a esconder? Desde lejos se sabe o se ve quién es la persona. Así que jactarnos de que somos, que podemos dominar ciertos aspectos de nuestras vidas que no nos llevan a un exceso, no es el punto. Porque al final de cuentas, inclusive, si se puede lograr, pues es un don, es un regalo de Dios. Y no es algo que nosotros logremos por nuestras propias fuerzas, porque se necesita de una fuerza suprema para lograr. No hay de qué jactarse. Cuando dice aquí en este paso de que a quien no le agrada sentirse superior o mucho superior a otros, y me viene a la mente la visión de un hombre que está regañando a su hijo e imponiendo su orden sobre su hijo, y el hijo cabizbajo, humillado, y el hombre airado, y más cuando tiene público. No es más que su hipocresía, no es más que esa ira hipócrita. Cuando hablamos mal de otras personas y no nos acordamos de cuántas veces hemos errado nosotros, cuántas veces nos hemos equivocado, hemos hecho malos juicios, no nos acordamos de eso. No nos acordamos de cómo nos dolían las palabras de las demás personas, los falsos juicios que hacían contra nosotros. No nos acordamos de eso, ¿verdad? Simplemente reaccionas con enojo, con furia, y en la impotencia, la codicia y la ambición está la palabra contra alguien, una palabra contra alguien, cuchicheándose unos a otros, hablando bajito o alto de otras personas, comiendo gente. Qué imperfectos somos y creemos que cuando hacemos juicios sobre otras personas somos mejores que ellos. Definitivamente no. En lo que acusas a alguien de algo, tú tienes dos o tres defectos
que se pueden hablar de ti. Entonces, para que no te acusen, no señales, no juzgues a los demás. Cada quien tiene su propia estructura, su propia fuerza y su propia debilidad. No juzgues para que no seas juzgado. Mm, La realidad es esa, de que los menos afortunados, los que tienen problemas emocionales, problemas de dominio personal en una memoria de reacción o defecto de carácter, pues se les nota, se les ve. La cuestión aquí es, y lo bueno es que se note, porque de esa manera no tengo que encubrir nada, porque ya lo sabes. Así que en este paso 6 nosotros vamos descubriendo esas pequeñas cosas que creemos que estamos en lo correcto, porque no sabemos hablar de otra forma. Recuerdo los cuchicheos de los grupos, en los grupos. Recuerdo cómo se reunían en bolita, hombres y mujeres, para hablar de otras personas, no de sí mismos. Y recuerdo muy bien aquel hombre que me dijo, aquí vamos a comer gente y si no te gusta, vete. Así, con esa claridad me dijo. Pero yo nada más sonreí, no le hice caso. Y me senté ahí bajo del tamarindo y me tomé un café y estuve platicando con las personas. Yo no estuve comiendo gente, ¿no? Simplemente estuve conversando del programa y otras cosas. Al final, cuando salí de ese lugar, me alcanzó un amigo que hace muchos años no veía. Y me dijo, Víctor, me da mucho gusto verte, Víctor. ¿Te acuerdas cuando íbamos platicando? Sí, me acuerdo, cómo no. Cuando me dijiste que yo iba a cambiar, que yo iba a cambiar hasta de mi forma de caminar. Sí. ¿Y qué ha pasado? No, pues sucedió lo que tú dijiste, ¿no? Ya no soy el mismo y nunca volveré a ser el mismo. Bueno, me dijo, mira, toma esto, es un obsequio. Y me dio unos billetes doblados así. Ahora, gracias, le dije, muchas gracias. Él venía de allá de Mérida, es de Mérida. La bendición que Dios nos da, ¿verdad? El testimonio que Dios da en nosotros, uno a veces no lo percibe. En otra ocasión, un alcohólico me alcanzó y me dijo, ¿y tú? Háblame de Dios porque a mí me pone mal eso, que me hablen de Dios. No, yo no tengo por qué hablarte de Dios. Sí, es que tú hablas mucho de Dios. A ver, ¿y que tú no tienes problemas? No tienes problemas con el gas, no tienes problemas con la electricidad, con el agua. No, yo no tengo problemas con eso. ¿Por qué habría de tener problemas? Es que no veo que trabajes y ¿por qué me andas checando? Ahorita voy a ir a, vengo aquí precisamente a eso. Y llegué al lugar donde iba y él también llegó ahí. Y ahí se sentó a tomar café.
Y total que terminé teniendo un trabajo en el lugar. Y luego me vio y se fue, no dijo nada, se fue. Y luego estaba otro pintor, otro alcohólico. Estaba pintando un letrero ahí. Y me dice, oye, Víctor, ¿qué pasó? Mira que aquel me dijo que le habías puesto una revolcada. Y yo, ¿por qué o cómo? Yo no le dije nada. No, me dijo que te estuvo diciendo allá que si no te preocupabas de esto, de acá, de allá, y que no trabajabas y esas cosas. Y, y vio cómo tu poder superior hizo que pasaran esas cosas, que recibieras un trabajo y al final tú hicieras ese trabajo. Bueno, eso me recuerda solamente al Salmo donde dice la promesa, aderezas mesa delante de mí en presencia de los que me angustian, ¿verdad? Esa persona no había sido la primera vez que me abordaba de esa manera. Un día en un grupo me jaló la corbata para provocarme, pero yo no reaccioné, ni con ira ni con enojo. Solamente le miré y le dije, bueno, pues Dios te bendiga. Porque en la vida uno va aprendiendo a transformar su vida, ¿no? Si cambiamos nuestra mentalidad, cambiamos nuestros pensamientos y confiamos en Dios, porque es Dios quien nos da el poder para lograrlo, no reaccionar. Y ese es el asunto que se necesita cuando queremos nosotros cambiarle la información a esa memoria de reacción, porque todo efecto de carácter es una memoria de reacción. ¿Por qué es una memoria de reacción? Bueno, pues simple y sencillamente porque lo repetiste varias veces. Por ejemplo, si te dejas ya llevar por la pasión o el deseo sexual, una, dos, tres, cinco, seis, 10, 20, 30 veces, pues se convierte en un hábito. Y ese hábito se queda grabado como una orden, como algo que ya es rutinario, que lo vas a hacer. Así que cuando llega la sugerencia a tu cabeza de eso, tu apetito sexual, pues inmediatamente te preparas como el alcohólico para beber, así te preparas tú, lujurioso, para tener lujuria, para tener actos desenfrenados, porque no sabes frenar, no sabes parar. Y al final, ¿de qué sirve? Es un poco de placer pasajero, ¿de qué sirve? Solamente te deja más vacío y más desorden mental. No, siempre va a ser de mal en peor, nunca se va a mejorar. Mientras que nosotros estemos atados a pasiones desordenadas, siempre se va a empeorar, nunca se va a mejorar. Y para poder romper con eso, necesitamos de la fe. Del tercer paso, necesitamos del tercer paso, recordar el segundo paso, tus creencias, tu forma de pensar, que ha llevado al fracaso emocional, al fracaso económico, al fracaso físico. Entonces, podemos nosotros comprender esto, de que si no paramos nuestras ambiciones desordenadas, nuestras codicias, porque todo defecto de carácter lo produce la codicia. La codicia es un deseo desmedido, es una concupiscencia,
un deseo desmedido. O sea, no tienes límites, no tienes parámetros, no tienes fronteras, sino que te vas de boca, ¿no? Por eso, para nosotros es importante desarrollar la habilidad de contrarrestar nuestras emociones, aprender a gestionar las emociones hoy, aquí y ahora. Pero el defecto de carácter de lo que está hablando el paso de recuperación, eso no lo vas a poder quitar gestionando las emociones, porque esa ya es una emoción gestionada, es una orden que se estableció en el instinto natural. A esa hay que cambiarle la información, hay que aprender a no correr tras ese deseo desmedido, sea el sexo, sea la bebida, sean las drogas, sea lo que sea, porque todo eso son síntomas de una enfermedad. La enfermedad se llama espiritual, no se llama alcoholismo, no se llama neurosis, no se llama codependencia, no. Solamente somos enfermos espirituales. Esa es la enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad del espíritu? Es la enfermedad de tus pensamientos erróneos, equivocados. Es la enfermedad de tus conceptos, de tus ideas erradas, equivocadas. Entonces, por eso eres impotente ante esas reacciones. Más adelante en el paso 10 uno va a aprender a desarrollar la habilidad para desintoxicarse de esas memorias. Pero en este paso 6 me está recordando de que no eche las campanas al vuelo cantando victoria porque he tapado la botella o porque he dejado de fumar mota o porque he dejado de inhalar coca o por lo que sea o porque hoy como más moderado o porque hoy no tengo una depresión o por... No, esas son victorias parciales. Tenemos que seguir trabajando con nosotros en los males que produjeron esos síntomas. El alcohol es un síntoma, el comer compulsivo es un síntoma, el sexo desmedido es un síntoma. Todo es una sola enfermedad. No son 4, 5 o 10 o 20 o 15 mil enfermedades. No, eso solamente es un síntoma de tu enfermedad. La causa de la enfermedad no es eso. Eso es lo que ves y eso es lo que sientes y es lo que te destruye más fuertemente. Pero la causa real de eso es la codicia, el deseo desmedido. Dice aquí que le ponemos una máscara a la codicia. ¿Y cuál es la máscara de la codicia? La ambición. ¿Acaso no tiene el derecho uno de ambicionar? Claro, tienes el derecho hasta de codiciar si quieres, porque el derecho nadie te lo quita, te lo ha dado Dios para que hagas con tu vida lo que te dé la gana. Pero todo te es permitido hacer, todo es permitido hacer, pero no todo te conviene. Y tienes que entender que tienes que buscar lo que verdaderamente te conviene, porque hay cosas que no te convienen, aunque las apapaches no te convienen, pero no queremos ver eso, ¿verdad? Queremos vernos como triunfadores, como ganadores, como que ya estamos en la cima. No, que vamos a estar en la cima. Hemos ido de victoria en victoria, pero no ha sido un camino recto hacia la cima, ¿no?
La recuperación no es un camino recto hacia la salud mental. La recuperación tiene, primero, creces y luego tienes retrocesos y luego vuelves a intentar y creces y algunas veces te estancas en lugares de descanso ahí, te regodeas en tu propio crecimiento creyendo que ya pasó el riesgo, ¿no? Ya pasó el peligro, pero no, ahora falta construir, reconstruir tu vida interna, reconstruir tu vida exterior. No, no ha pasado todavía. Mientras tengamos vida, tendremos que trabajar con un programa de recuperación y de renovación interior. Todos los días tengo que renovarme y afirmarme en principios espirituales, en principios de vida que me ayudan a estar en paz conmigo mismo, con Dios y con mi prójimo y con las mascotas también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también ellos necesitan amor, necesitan alimentación y somos responsables de sus vidas y de su salud. Entonces, tenemos que aprender a desarrollar carácter, no ser personas débiles, sino ser personas fuertes. Ser valiente implica ir en contra de una pasión. Las personas se jactan de sus pasiones. El adúltero se jacta de tener a tal o cual y cual persona. Se jacta porque tiene una pobreza espiritual que quiere que digan, que lo codicien por los actos lujuriosos que hace, por el daño que le hace a las personas, por el robo, la mentira, la codicia, la falsedad, la hipocresía, la falta de amor propio, la falta de consideración que tiene el adúltero, ¿no? Es un destructor y se jacta de ser destructor, creyendo que eso es ser hombre. Ser hombre es una condición física, eres hombre. Sin hacer eso eres hombre, pero al hacer eso eres un hombre estúpido, es lo que eres. ¿Por qué? Porque estás peleando contra ti, porque pones en riesgo tu propia seguridad económica, física, mental, espiritual, familiar. Por eso eres estúpido. Una persona sabia no hace eso, no hace eso. El ladrón se jacta de lo que roba. Y como dice el proverbio, es sabroso comer el pan ajeno a escondidas. Pero vendrá el día que vendrán consecuencias por esas mismas cosas. Y miré al joven cómo era llevado por aquella mujer como el buey al matadero. Porque la sentencia de esto es una muerte espiritual. Y luego te preguntas, ¿por qué me va mal a mí? ¿Por qué me cayó esta enfermedad? Pues, ¿cómo no? Con tu mal comportamiento, obviamente que estás atrayendo enfermedad física, mental. ¿Por qué? Porque tu enfermedad espiritual empieza a manifestarse en tu cuerpo, tus enfermedades.
Pero no te das cuenta de eso, ¿verdad? Cuando estás enfermo te lamentas. ¿Y como antes te jactabas? Todo el que se, todo el que se eleva caerá. Todo soberbio caerá a tierra. El tener amor propio y tener límites es amar al prójimo. El tener amor propio y amar a Dios es amarme a mí mismo. Pero si no tengo amor propio, ni tengo un concepto claro de mi propia persona, pues voy a andar fluctuando de aquí para allá, de allá para acá, llevando y trayendo, desparramando salud o enfermedad, llevando y trayendo. Por eso es importante lograr el poder. ¿Qué dice el paso? Estuvimos completamente dispuestos a permitir que Dios nos liberara de nuestros defectos de carácter. Ahora bien, ¿cómo permito yo a Dios que me libere? ¿Cómo le permito a Dios que me libere? Cuando entro en obediencia, cuando analizo mi conducta y me doy cuenta que esa conducta es ruin, baja, perversa, maldita, aunque me dé placer. Y el cobro por eso es caro, porque me cobra con la vida. Aparece el salteador rapaz que te despoja de la capacidad de la voluntad y de la confianza para resistir a sus demandas. Aparece la obsesión y la compulsión, que es ese poderoso enemigo, acreedor que viene a cobrarte. Y rapaz significa que te va a dejar sin nada. Desde el momento en que te quitó la voluntad y te quitó la confianza en ti mismo, ya eres esclavo de tu defecto de carácter o pecado. Eres practicante de la maldad, contrario a la vida. En otras palabras, estás en la línea de la muerte, en el camino de la muerte y no en el camino de la vida. Dos cosas diferentes. O le entramos al camino de la vida, porque esto es de vida o muerte, o le entramos al camino de la vida o seguimos muertos, como zombies. Y entonces vas a cantar la canción de José Alfredo Jiménez, cayendo y levantando fue mi vida, y volvería a tropezarme con la misma piedra, porque nunca aprendió la lección, nunca la aprendió, en toda su vida no aprendió la lección. No entendió, no tuvo la fuerza, no tuvo el amor a Dios, no buscó sustituir sus malos pensamientos por pensamientos de bondad, de alegría, de gozo, de satisfacción. No, no, pensaba siempre en todo lo malo y en todo lo lujurioso, en todo lo que causaba placer emocional que lo llevaba a la muerte. Hoy tenemos placer emocional, pero nuestro placer emocional no es producido por la codicia. Nuestro placer emocional es producido por la satisfacción del respeto al derecho ajeno, de tener nuestra propia autonomía, de ser comprensivos, de traer el perdón con nosotros, de hacer justicia para nuestra vida y hacer justicia para nuestra vida es entrar en la obediencia. Entras en obediencias a principios espirituales. Bueno, ¿y cómo es eso? Pues estamos hablando de eso, ¿no?
No se trata de ser perfecto, pero sí de irse perfeccionando y de ser honestos consigo mismo. El tema de hoy, de la reflexión del día de hoy, hablaba justamente de eso, de confrontarse a sí mismo en sus problemas internos, porque luego tienen la obsesión de estar pensando en un solo problema. Ayer, platicando con alguien, me hacía la pregunta, ¿y cómo tú le haces para ayudar a una persona que tiene problemas emocionales? Primero le presento una lista, una lista de defectos, una lista de síntomas emocionales. ¿Y cuál sería esa lista? La ira, la codicia, la avaricia, la preocupación exagerada, los celos fuera de control, la celotipia, la angustia, el miedo, la ansiedad, la lujuria, la gula, la pereza, la soberbia, la ira. En fin, eso le presento. ¿Y qué hacemos con eso? Pues la persona tiene que decirme a mí con cuál de estos se identifica y cuál es el que considera que es el principal. Cuando la persona me dice, por ejemplo, yo, yo sufro el problema de la ira. Ah, sí, de veras, sí. Entonces sigue la segunda parte. La ira no más es más que una máscara. La ira tiene una causa. Cada persona tiene causas diferentes. Entonces vamos a desenmascarar esa causa. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues sencillo, voy a hacer preguntas. Si tú dices que eres iracundo, si tú dices que estás en este extremo, que no tienes control de la ira, dime, ¿a cuántos has matado por causa de la ira? No, a nadie. Bueno, dime, cuando estás iracundo, ¿has amenazado a alguien con un cuchillo, con una pistola? No. Cuando estás iracundo, ¿qué haces? Tiras las cosas, pateas la puerta, golpeas la mesa, avientas los platos. ¿Qué haces? ¿No? Entonces tu problema no es la ira, ¿no? Porque la ira es un extremo y en ella no hay nada bueno. Tu problema es otro. Vamos a ver cuál es tu problema. Dime, ¿cuándo te enojas? ¿Cuándo o ante qué persona te hace enojar? ¿Tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, el tendero, tu patrón? ¿Quién? ¿Quién? A ver, ¿qué personalidades te hacen molestar o te molestas por eso? ¿Y cuál es tu reacción? Entonces vamos a encontrar que no, que lo que tienes es un prejuicio y tienes una falta de defensas emocionales, que no eres iracundo, que simplemente estás descontrolado emocionalmente, pero tú no padeces ira. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se esconde un prejuicio, un juicio anticipado, que es lo que te hace sentir mal delante de las demás personas. Estás sufriendo por causa de una memoria de reacción, algo que tú no comprendes, pero que vas a entender. Entonces, cuando vamos a la causa del problema, nos damos cuenta que todos esos que yo te mencioné son síntomas de una enfermedad, pero tenemos que ir a la causa.
porque muchos de esos son máscaras. Por ejemplo, el lujurioso. ¿Qué esconde el lujurioso? Su complejo de inferioridad, su anhelo de ser amado, su falsa personalidad es la lujuria, es en la que se refugia. Pero esa la lujuria solamente es una máscara de sus problemas más profundos. Viene arrastrando un trauma desde la infancia o la adolescencia, pero viene arrastrando un trauma. Y eso es lo que le está haciendo eso, ¿no? Que sea de esa forma, pero él no lo comprende. Hay que ayudar a entender qué dice el quinto paso ante Dios, ante nosotros mismos, ante otro ser humano. ¿Qué vamos a decirle? La naturaleza exacta de nuestras faltas no es la lujuria. Eso, la lujuria, solamente es la llaga, pero la causa de esa llaga es un mal más profundo. Como dice el primer paso de Alcohólicos Anónimos, el síntoma es el alcohol, pero tienes un mal más profundo que te hizo alcohólico. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con la reflexión de esta parte, agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos da de estar con ustedes y espero que en la disertación del tema ustedes hayan podido entender cómo se oculta la enfermedad a través de lo que consideran que es enfermedad y no es. Síntomas. Una cosa son síntomas y otra cosa son causas. Una cosa es el efecto y otra cosa es la causa. Y hay que ir a la causa. Bueno, bueno, pues vamos a cerrar la grabación para que ustedes también puedan compartir con nosotros. Ayer le aplasté mal aquí y me salí de la aplicación. Bueno, pero hoy no lo